Poemas del Hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. Adoración de los 3 Reyes Magos. Mi interno consejero me dice: a estas contemplaciones que vas a tener, que yo te voy a manifestar, llámalas Evangelios de la Fe, porque vendrán a ilustrarte a ti y a los demás el poder de la fe y de sus frutos, así como a confirmaros en la fe en Dios. Veo Belén, ciudad pequeña y blanca, recogida como una pollada bajo la luz de las estrellas. 2 caminos principales la cruzan en forma de cruz, uno que llega desde fuera y es la vía principal, que luego continúa más allá del pueblo. El segundo, que viene de otro pueblo y que aquí termina. Hay varias callejuelas que dividen a este pueblo, formado sin planificación urbana alguna, como nosotros concebimos, sino adaptándose más bien a las conformaciones del terreno y a las casas que han ido surgiendo aquí o allá, según el capricho del suelo o del constructor. Estando unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, algunas formando ángulo con la calle que pasa por ellas, estas casas obligan a las calles a tomar la forma de una cinta que se tuerce, en vez de la forma de una línea recta. De vez en cuando se ve alguna placita que puede servir para mercado, o bien para dar cabida a una fuente, o también por ser resto del suelo que, por haber construido desordenadamente, no se puede construir por ser trozos de suelo oblicuo. En el punto donde me parece estar, hay precisamente una de estas placitas irregulares. Debería haber sido cuadrada, o al menos rectangular. Sin embargo, se ha convertido en un trapecio tan raro que parece un triángulo agudo, achatado en el vértice. En el lado más largo, la base del triángulo, hay una construcción larga y baja, la más grande del pueblo. La rodea un muro liso, abierto solo en 2 puntos, 2 puertas que están ahora cerradas. Al otro lado del muro, sin embargo, en su vasto cuadrado, se abren en el primer piso muchas ventanas. En la planta baja hay unos pórticos que rodean a unos patios en que hay paja y excrementos esparcidos en el suelo y sus correspondientes pilones donde beben agua los caballos y otros animales. En las toscas columnas de las arcadas hay argollas donde se atan los animales y en uno de los lados hay un largo cobertizo para meter rebaños o cabalgaduras. Caigo en la cuenta que es el albergue de Belén. En los otros 2 lados iguales de la placita hay casas más o menos grandes, unas con un poco de huerto delante, otras no. Entre ellas hay unas que con sus fachadas dan a la plaza, mientras que otras, por el contrario, con su parte posterior. Finalmente, en el lado más corto, dando de frente al lugar de las caravanas, hay una única casita con una escalera externa que introduce a mitad de la fachada en las habitaciones del piso habitado. Todas las casas están cerradas porque es de noche. No se ve a nadie por la calle. Veo que aumenta la luz nocturna que llueve del cielo lleno de estrellas, hermosísimas en el cielo oriental, tan resplandecientes y grandes que parecen cercanas, y se ve fácil llegar a ellas, tocarlas. Levanto la mirada para tratar de comprender el origen de este aumento de luz. Una estrella, cuyo insólito tamaño le hace asemejarse a una pequeña luna, avanza por el cielo de Belén. Las otras parecen eclipsarse y hacerse a un lado, como las damas cuando pasa una reina, pues su esplendor es tan grande que las domina y las anula. Su esfera, que parece un enorme zafiro pálido encendido internamente por un sol, va dejando una estela en la que, con el predominante color del zafiro claro, se funden los amarillos de los topacios, los verdes de las esmeraldas, los opalescentes de los ópalos, los sanguíneos destellos de los rubíes y el delicado centelleo de las amatistas. Todas las piedras preciosas de la tierra están en esa estela que rasga el cielo con un movimiento veloz y ondulante, como si fuese algo vivo. El color que predomina, no obstante, es el que emana del centro de la estrella, el hermosísimo color pálido zafiro que desciende a colorar de azul plateado las casas, los caminos, el suelo de Belén, cuna del Salvador. No es ya esa pobre ciudad que para nosotros no sería ni siquiera un pueblo,
Es una ciudad fantástica de hadas, en que todo es plata y el agua de las fuentes y de los pilones es de diamante líquido. La estrella, con un resplandor mucho más intenso, se detiene encima de la pequeña casa que está situada en el lado más estrecho de la plazuela. Nadie la ve porque todos duermen, pero la estrella acelera sus latidos de luz. Su cola vibra y ondula más fuertemente, trazando casi semicírculos en el cielo, que se ilumina todo por la red de astros que la estrella arrastra. Por esta red llena de piedras preciosas que brillan tiñendo con los más hermosos colores a las otras estrellas, casi como si les transmitiera una palabra de alegría. La casita está toda sumergida en este fuego líquido de joyas. El techo de la pequeña terraza, la escalerilla de piedra oscura, la pequeña puerta, todo es como un bloque de pura plata y espolvoreado todo de diamantes y perlas. Ningún palacio real de la tierra jamás ha tenido ni tendrá una escalera semejante a esta, hecha para recibir el paso de los ángeles, para ser usada por la Madre, que es Madre de Dios. Sus pequeños pies de Virgen Inmaculada pueden posarse sobre ese cándido esplendor, esos sus pequeños pies destinados a posarse sobre los escalones del trono de Dios. Y sin embargo, la Virgen no sabe lo que pasa. Ella ve la orante junto a la cuna de su hijo. En su alma tiene resplandores que superan a estos con que la estrella adorna las cosas. Por el camino principal avanza una caravana. Caballos enjaezados, caballos guiados de las riendas, dromedarios y camellos montados o que transportan su carga. El sonido de los cascos produce un rumor como el agua de un arroyo cuando roza las piedras y choca contra ellas. Llegados a la plaza, todos se detienen. La caravana, bajo la luz radiante de la estrella, tiene un esplendor fantástico. Los arreos, los vestidos de los jinetes, sus rostros, el equipaje, todo resplandece, uniendo y avivando su brillo de metal, de cuero, de seda, de joyas, de pelaje, con el brillo estelar. Y los ojos brillan, y ríen las bocas porque otro resplandor se ha encendido en los corazones, el de la alegría sobrenatural. Mientras los siervos se dirigen al lugar donde se hospedan las caravanas, 3 de las caravanas se bajan de sus respectivas cabalgaduras. Un siervo las lleva inmediatamente a otra parte, y ellos, a pie, se dirigen hacia la casa. Se postran rostro en tierra para besar el suelo. Son 3 hombres poderosos, a juzgar por sus riquísimos vestidos. Uno de ellos, de piel muy oscura, que bajó de un camello, se envuelve en una capa de blanca seda. Ciñen su frente y su cintura preciosos aros. Del aro de la cintura pende un puñal o una espada, cuya empuñadura está cuajada de piedras preciosas. Los otros 2, que montaban espléndidos caballos, están vestidos así. Uno de paño de rayas blanquísimo en que predomina el color amarillo, elaborado a manera de dominó, largo, ornado con capucha y el cordón, tan recamados que parecen una única labor de filigrana de oro. El otro trae una camisola de seda, que formando bolsas, sobresalen del pantalón amplio y largo ceñido a los pies, y va envuelto en un finísimo chal, tan ornado todo él de flores y tan vivas estas, que asemeja a un jardín florido. Y lleva en la cabeza un turbante sujetado por una cadenita, toda ella con engastes de diamantes. Después de haber venerado la casa donde está el Salvador, se levantan y se van al lugar de las caravanas, ya abierto a los siervos que se habían adelantado para llamar a la puerta, y aquí cesa la visión. 3 horas después vuelve la visión. Es la escena de la adoración de los magos a Jesús. Ahora es de día. El sol brilla en el cielo de la tarde. Un siervo de los 3 magos cruza la plaza, sube la escalerilla de la pequeña casa, entra, sale, regresa al albergue. Salen los 3 personajes seguidos cada uno de su propio siervo. Atraviesan la plaza. Los escasos transeúntes se vuelven a mirar a estos pomposos personajes que lenta y solemnemente caminan. Desde que salió el siervo y vienen los 3 personajes, ha pasado ampliamente un cuarto de hora. Tiempo suficiente para que los que viven en la casita se hayan preparado a recibir a los que llegan. Los 3 están ahora más ricamente vestidos que la noche precedente.
Las sedas resplandecen, las piedras preciosas brillan. Un gran penacho de preciosas joyas, esparcidas sobre el turbante del que lo trae, centellea. Los siervos llevan. Uno, un cofre todo embutido con sus remaches en oro bruñido. El segundo, una labradísima copa, cubierta por una más labrada tapa, toda en oro. El tercero, una especie de ánfora ancha y baja, también de oro, cubierta con una tapa en forma de pirámide en cuyo vértice hay un brillante. Deben pesar porque los siervos los llevan con esfuerzo, sobre todo el del cofre. Suben por la escalera y entran. Entran en una habitación que va de la parte de la calle hasta la parte posterior de la casa. Por una ventana abierta al sol se ve el huertecillo posterior. Hay puertas en las otras dos paredes. Desde ellas los propietarios curiosean. Un hombre, una mujer y 3 o 4 niños. María está sentada con el niño en su regazo, José a su lado de pie. No obstante, cuando ve entrar a los 3 magos, se levanta y hace una reverencia. Ella toda vestida de blanco. Qué hermosa con su sencillo vestido blanco que la cubre desde la base del cuello hasta los pies, desde los hombros hasta sus delgadas muñecas. Qué hermosa, con su cabeza pequeña coronada de trenzas rubias, con ese rostro suyo más intensamente rosado por la emoción, con esos ojos que sonríen dulcemente, con esa boca que se abre para saludar diciendo: Dios sea con vosotros. Tanto es así que los 3 magos, impresionados, se detienen un instante, pero luego caminan un poco y se postran a sus pies, y le ruegan que se siente. Aunque ella les invita a sentarse, ellos no aceptan, permanecen de rodillas, apoyados sobre sus talones. Detrás, a la entrada, también de rodillas los 3 siervos, se han detenido apenas traspasado el umbral de la puerta. Han colocado delante de ellos los regalos que llevaban y se quedan en espera. Los 3 sabios contemplan al niño, que creo que tiene ahora unos 9 meses o 1 año. Está muy vivaz y robusto, está sentado sobre el regazo de su madre y sonríe, y trata de decir algo con su vocecita. Al igual que la mamá, está vestido completamente de blanco, en sus piececitos trae sandalias. Su vestido es muy sencillo, una tuniquita de la que salen los piececitos inquietos y las manitas gorditas que querrían tocar todo, y sobre todo, su carita en que brillan los ojos azul oscuros y la boquita hace hoyitos a los lados riendo y dejando ver los primeros dientecitos. Los rizos de Jesús son tan brillantes y vaporosos que parecen rociados con polvo de oro. El más anciano de los sabios habla en nombre de los 3 para explicarle a María que durante una noche del pasado diciembre vieron encenderse una nueva estrella en el cielo de un resplandor inusitado. Jamás los mapas del firmamento habían registrado esa estrella, ni la habían mencionado. Su nombre era desconocido, porque no lo tenía. Nacida entonces de la voluntad de Dios, esa estrella había brillado para anunciar a los hombres una verdad fausta, un secreto de Dios. Pero los hombres no le habían prestado atención, porque tenían el alma sumida en el fango, no levantaban su mirada a Dios, y no sabían leer las palabras que Él escribe. Sea alabado eternamente por ello, con astros de fuego en la bóveda del cielo. Ellos la habían visto y pusieron empeño en entender su voz, y perdiendo el poco sueño que concedían a sus cuerpos cansados, y aún olvidando la comida, se habían sumergido en el estudio del zodíaco, las conjunciones de los astros, el tiempo, la estación, el cálculo de las horas pasadas y de las combinaciones astronómicas les habían revelado el nombre y secreto de la estrella. Su nombre, Mesías. Su secreto es el Mesías venido al mundo. Y se habían puesto en camino para adorarle, cada uno de ellos sin que los otros supieran. Caminaron por montes y desiertos, atravesaron valles y ríos, hasta que llegaron a Palestina, porque la estrella se movía en esa dirección. Para cada uno de ellos, desde 3 puntos distintos de la tierra, se movía en esa dirección. Se habían encontrado después del Mar Muerto. La voluntad de Dios los había reunido allí, y juntos habían continuado el camino, comprendiéndose pese
a que cada uno hablaba su lengua, y comprendiendo y pudiendo hablar la lengua del país, por un milagro del Eterno. Juntos se habían dirigido a Jerusalén, dado que el Mesías debía ser el rey de Jerusalén, el rey de los judíos, pero en el cielo de esa ciudad la estrella se había ocultado, sintiendo ellos rompérseles de dolor el corazón, y se habían examinado para saber si quizás se hubieran hecho indignos de Dios. Pero, habiéndoles tranquilizado su conciencia, fueron a donde el rey Herodes para preguntarle en qué palacio había nacido el rey de los judíos, que ellos habían venido a adorar. El rey, convocados los príncipes de los sacerdotes y los escribas, había interrogado acerca del lugar en que podía nacer el Mesías, a lo que éstos habían respondido: en Belén de Judá. Y habían venido hacia Belén. La estrella, dejada ya la ciudad santa, había aparecido de nuevo ante sus ojos, y de noche, el día anterior, había aumentado sus resplandores. El cielo todo era un fuego. Luego se había parado sobre esta casa, la estrella, reuniendo toda la luz de las otras estrellas en un haz luminoso. Así habían comprendido que estaba allí el recién nacido, y ahora le adoraban, ofreciéndole sus pobres dones, y sobre todo, su propio corazón, el cual jamás dejaría de seguir bendiciendo a Dios por la gracia concedida y de amar a su Hijo, cuya santa humanidad estaban viendo. Luego volverían para informar a Herodes, porque él también deseaba venir a adorarle. Este es el oro, que a todo rey corresponde poseer. Esto, el incienso como corresponde a Dios. Y esto, oh Madre, esto es la mirra, porque tu Hijo es, además de Dios, hombre, y habrá de conocer, de la carne y de la vida humana, la amargura y la ley inevitable de la muerte. Nuestro amor no quisiera decir esas palabras y concebirle también eterno en su carne, como eterno es su espíritu. Pero, oh mujer, si nuestras cartas y sobre todo nuestras almas no se equivocan, Él, tu Hijo, es el Salvador, el Mesías de Dios, y por esto deberá, para salvar a la tierra, cargar sobre sí el peso del mal de la tierra, uno de los cuales es el castigo de la muerte. Esta mirra es para esa hora, para que la carne santa no conozca la podredumbre de la corrupción y conserve su integridad hasta su resurrección, y que por este presente nuestro, Él se acuerde de nosotros y salve a sus siervos dándoles su reino. De momento, añade, ella, la Madre, para ser santificados por Él, dé a su niño nuestro amor, para que besando sus pies, descienda sobre nosotros la bendición celeste. María, que ha superado la turbación suscitada por las palabras del sabio y que ha ocultado la tristeza de la fúnebre vocación bajo una sonrisa, les presenta a su niño. Le pone en brazos del más anciano, que le besa y le acaricia. Luego le pasa a los otros dos. Jesús sonríe y juguetea con las cadenillas y las cintas de las vestiduras de los tres. Y mira con curiosidad el cofre abierto, lleno de una cosa amarilla que brilla, y ríe al ver que el sol forma una especie de arco iris, al dar sobre la tapa donde ésta la mira. Los tres magos devuelven a María al niño y se levantan. También María se pone de pie. Se hacen mutua inclinación después que el más joven dio órdenes a su siervo y éste salió. Los tres hablan todavía un poco. No saben decidirse a separarse de aquella casa. Lágrimas de emoción hay en sus ojos. Al final se dirigen a la salida, acompañados por María y José. El niño ha querido bajar y darle la manita al más anciano de los tres, y camina así, de la mano de María y del sabio, los cuales se inclinan para llevarle de la mano. Jesús todavía tiene ese paso inseguro de los pequeñuelos, y ríe golpeando con sus piececitos sobre las líneas que el sol forma en el suelo. Llegados al umbral de la puerta, no debe olvidarse que la habitación tiene la misma largura de la casa. Los tres se despiden arrodillándose nuevamente y besando los pies de Jesús. María, inclinada hacia el pequeñuelo, le toma la manita y la guía, haciéndole que haga un gesto de bendición sobre la cabeza de cada mago. Es este ya un signo de cruz trazado por los deditos de Jesús, guiados por la mano de María. Luego los tres bajan la escalera.
La caravana está esperándoles. Los enjaezados caballos resplandecen con los rayos del atardecer. La gente está apiñada en la placita para ver este insólito espectáculo. Jesús ríe, dando palmadas con sus manitas. Su madre le ha levantado en alto y le ha apoyado sobre el pretil que limita el descansillo, y le tiene con un brazo sujeto contra su pecho para que no se caiga. José, que ha bajado con los 3 magos, sujeta a cada uno de ellos las cabalgaduras, mientras sobre ellas suben. Los siervos y señores están sobre los animales. Se da la orden de partir. Los 3 se inclinan profundamente sobre su cabalgadura, en señal de postrer saludo. José se inclina, también María, y vuelve a guiar la manita de Jesús en un gesto de adiós y bendición. Escrito el 28 de febrero de 1944. Consideraciones acerca de la fe de los 3 Reyes Magos. Dice Jesús: ¿Y ahora? ¿Qué puedo deciros, oh almas, que sentís que la fe muere? Aquellos sabios del Oriente no disponían de nada que les confirmara en la verdad, nada sobrenatural. Tan solo tenían sus cálculos astronómicos y sus reflexiones, perfeccionadas por una vida íntegra. Y sin embargo tuvieron fe, fe en todo, fe en la ciencia, fe en su conciencia, fe en la bondad divina. Por medio de la fe creyeron en la señal de la nueva estrella que no podía ser sino la esperada durante siglos por la humanidad, el Mesías. Por medio de su conciencia tuvieron fe en la voz de la misma, que recibiendo voces celestiales les decía: esa estrella es la señal de la llegada del Mesías. Por medio de la bondad divina tuvieron fe en que Dios no los engañaría, y como su intención era recta, los ayudaría en todos los modos para alcanzar el objetivo, y lo lograron. Solo ellos, en medio de tantos otros que estudiaban las señales, comprendieron esa señal, porque solo ellos tenían en su alma el ansia de conocer las palabras de Dios, con un fin recto, cuyo principal pensamiento consistía en dar enseguida a Dios honor y gloria. No buscaron el provecho personal, antes bien les esperaban dificultades y gastos, y no pidieron recompensa humana alguna. Pidieron solamente que Dios se acordase de ellos y que los salvase para siempre. Como no pensaron en ninguna recompensa humana, de igual modo decidieron emprender su viaje sin ninguna preocupación humana. Vosotros os hubierais puesto a hacer miles de cavilaciones. ¿Cómo podré hacer un viaje en naciones y pueblos de lenguas diversas? ¿Me creerán o bien me tomarán como espía? ¿Qué ayuda me darán cuando tenga que pasar desiertos, ríos, montes, y el calor, y el viento de las antiplanicies, y las fiebres palúdicas, y las riadas desatadas por lluvias, y las comidas diferentes, y el distinto lenguaje? Así pensáis vosotros, ellos no. Dijeron con una audacia sincera y santa: Tú, oh Dios, lees nuestros corazones y ves qué fin nos proponemos. Nos ponemos en tus manos. Concédenos la alegría sobrehumana de adorar a la segunda persona, hecha carne, para la salvación del mundo. Ello es suficiente. Se ponen en camino desde las Indias lejanas. Nota a pie de página. La escritora añade la siguiente nota aclaratoria. Jesús me dice después que por Indias quiere señalar el Asia meridional, que comprende ahora el Turquestán, Afganistán, Persia. Se ponen en camino desde las cordilleras mongólicas, en cuyo espacio solo se mueven las águilas y los cóndores, donde Dios habla con el ruido de los vientos y torrentes y escribe palabras de misterio en las páginas inmensas de los nevados. Se ponen en camino desde las tierras en que nace el Nilo y corre, cual cinta verde azul, al encuentro del Mediterráneo. Ni picos, ni selvas, ni arenales, océanos secos y muchos más peligros que los marinos los detienen en su camino. Y la estrella brilla sobre sus noches y no les deja dormir. Cuando se busca a Dios, las costumbres naturales deben ceder ante los anhelos impacientes y las necesidades sobrehumanas. La estrella les llama desde el norte, desde el oriente y desde el sur, y por un milagro de Dios, avanza para los 3 hacia un punto,
como también por otro milagro, los reúne después de tantas distancias en ese punto, y por otro les da, anticipando la sabiduría del Pentecostés, el don de entenderse y de hacerse entender como acaece en el paraíso, donde se habla una sola lengua, la de Dios. Hubo un momento en que la turbación se apoderó de ellos, cuando la estrella desaparece. Ellos, humildes porque eran realmente grandes, no piensan que ello sea debido a la maldad de los demás, no habiendo merecido ver la estrella de Dios los hombres corrompidos de Jerusalén, sino que piensan que ellos son los que se han hecho indignos de Dios y se examinan con temblor y con contrición prontos a pedir perdón. Mas su conciencia los tranquiliza. Almas acostumbradas a la meditación tienen una conciencia delicadísima, siempre atenta, dotada de una introspección aguda, que hace de su interior un espejo en que se reflejan las más pequeñas manchas de los acontecimientos diarios. La hicieron su maestra, esa voz que advierte y grita, no digo ya al menor error, sino a la posibilidad de error, a lo que es humano, a la complacencia de lo que es el ser humano. Por esto, cuando se ponen frente a esta maestra, frente a este espejo límpido y claro, saben que no les mentirá. Ahora les tranquiliza nuevamente y emprenden el camino. Oh, qué dulce cosa es sentir que en nosotros no hay nada que desagrade a Dios. Saber que Él mira con agrado el corazón del Hijo fiel y que le bendice. Este sentir produce aumento de fe y confianza, esperanza, fortaleza y paciencia. Ahora la tempestad ruge, pero pasará porque Dios me ama y sabe que le amo, y no dejará de ayudarme otra vez. Esto dicen los que tienen la paz que nace de una conciencia recta, que es reina de sus acciones. Jesús. Dije que eran humildes porque eran realmente grandes. Pero, ¿qué sucede en vuestras vidas? Que uno, no porque es grande, sino porque abusa de su poder, por su orgullo y por vuestra necia idolatría, jamás es humilde. Hay algunos desventurados que, solo por ser mayordomos de poderosos jefes, jefes de una oficina o funcionarios de algún departamento, en una palabra al servicio de quienes lo han hecho lo que son, se dan aires de semidioses. Bueno, me dan pena. Los tres sabios eran realmente grandes, en primer lugar por virtudes sobrenaturales, en segundo lugar por ciencia y por último por riqueza. Pero se tienen por nada, por polvo de la tierra, en comparación al Dios Altísimo que crea los mundos con su sonrisa y los esparce como granos para que los ojos de los ángeles se alegren con esos collares hechos de estrellas. Se sienten nada respecto al Dios Altísimo que creó el planeta en que viven y que lo han hecho vario, colocando, cual escultor infinito de obras sin fin, aquí, con un toque de su pulgar, una corona de suaves colinas, allá, una cadena de cumbres y picos semejantes a vértebras de la tierra, de este cuerpo gigantesco, cuyas venas son los ríos, la pelvis los lagos, corazón los océanos, vestiduras los bosques, velos las nubes, adornos los glaciares de cristal, gemas las turquesas y las esmeraldas, los ópalos y los berilos de todas las aguas que cantan, con las selvas y los vientos, el inmenso coro de alabanza a su Señor. Se sienten nada en su sabiduría respecto al Dios Altísimo, de quien les viene su sabiduría, y que les ha dado ojos más potentes que esas sus dos pupilas, ojos del alma, que saben leer en las cosas esa palabra no escrita por mano humana, sino grabada por el pensamiento de Dios. Se sienten nada en su riqueza, átomo respecto a la riqueza del dueño del universo, que esparce metales y joyas en los astros y planetas, y riquezas sobrenaturales, riquezas inagotables en el corazón de aquel que le ama. Y llegados ante una pobre casa de la más pobre de las ciudades de Judá, no menean la cabeza diciendo imposible, sino que se inclinan reverentes, se arrodillan, pero sobre todo con el corazón y adoran. Ahí, detrás de esas pobres paredes, está Dios, ese Dios a quien siempre invocaron, a quien ni por asomo jamás pensaron verle. Le invocaron más bien por el bien de toda la humanidad,
por su propio bien eterno. Ah, solo esto soñaban para ellos, poder verle, conocer, poseer en la vida que no tiene auroras ni ocasos. Él está ahí, detrás de aquellas paredes. ¿Quién sabe si quizás su corazón de niño, que siempre es el corazón de un Dios, no sienta palpitar estos 3 corazones inclinados sobre el polvo del camino con Santo, 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 bendito el Señor Dios nuestro, gloria a Él en los cielos y paz a los siervos. Gloria, gloria, gloria y bendición. Ellos se lo piden con un corazón tembloroso y durante toda la noche y la mañana siguiente preparan, con la más viva oración, su espíritu para entrar en comunión con el Niño Dios. No se acercan a este altar que es un regazo virginal que lleva la hostia divina, como vosotros soléis acercaros con el alma llena de preocupaciones humanas. Se olvidan del sueño y de la comida. Se ponen los vestidos más hermosos, no por orgullo humano, sino para honrar al Rey de Reyes. En los palacios de los soberanos, los dignatarios entran con sus mejores vestiduras. ¿Y no debían acaso ellos presentarse ante este Rey con sus vestiduras de fiesta? ¿Y qué fiesta mayor para ellos que esta? ¿O cuántas veces en sus lejanas tierras tuvieron que ataviarse elegantemente por otros hombres de su mismo rango para ofrecerles alguna fiesta o para honrarles? Justo era, pues, poner a los pies del Rey Supremo la púrpura y las joyas, sedas y plumas preciosas. Era justo poner ante sus pies, ante sus delicados piececitos, las telas de la tierra, sus piedras preciosas, plumajes, metales de la tierra, para que estas cosas de la tierra, obras que son de Él, adorasen también a su Creador. Y se hubieran sentido felices si el pequeñito les hubiera ordenado que se extendieran en el suelo formando una alfombra viva para sus pasitos de niño y los hubiese pisado. Él, que había dejado las estrellas por ellos, que solo eran polvo, polvo, polvo. Eran humildes y generosos, obedientes a las voces de lo alto. Ordenan que se presenten sus dones al recién nacido y los llevan. No dicen, Él es rico y no tiene necesidad, es Dios y no conocerá la muerte. Obedecen. Fueron ellos los primeros en haber socorrido la pobreza del Salvador. Cuán necesario será ese oro para cuando tenga que huir. Cuán significativa esa mirra para cuando tenga que morir. Cuán santo el incienso para quien habrá de sentir la hediondez de la lujuria humana en ebullición alrededor de su pureza infinita. Humildes, generosos, obedientes y respetuosos el uno para con el otro. Las virtudes siempre engendran otras virtudes. De las virtudes orientadas a Dios proceden las virtudes orientadas al prójimo. Respeto, a fin de cuentas, es caridad. Defieren al de mayor edad hablar por los 3 y ser el primero en recibir el beso del Salvador y en llevarle de la mano. Los otros podrán volverle a ver, pero él no. Es viejo, cercano está su día de regreso a Dios. A este Mesías le verá después de su terrible muerte, y le seguirá en el ejército de los salvados, en el regreso al cielo, mas no le volverá a ver en esta tierra. Le concede, pues, como por viático, que toque su manita y que la estreche. Y los demás no tuvieron ninguna envidia del sabio anciano. Antes bien, aumentó su respeto por él. En efecto, había merecido más que ellos y durante más tiempo. El niño Dios esto lo sabía. Todavía no hablaba. Él, la palabra del Padre, pero su acto era ya una palabra. Bendita sea esta palabra suya, inocente, que señala a éste como su predilecto. Jesús. Mas hay todavía, hijos, otras enseñanzas que nacen de esta visión. La actitud de José que sabe estar en su puesto. Está presente como custodio y tutor de la pureza y santidad, pero no usurpa sus derechos. María, con su Jesús, recibe los homenajes y oye las palabras. José se regocija con ello y no se inquieta por ser una figura secundaria. José es un justo, es el justo, y es siempre justo aún en esta hora. Los humos no se le suben a la cabeza,
Permanece humilde y justo. Ve con gusto los regalos, porque piensa que con ellos podrá hacer que la vida de su esposa y del dulce niño sea más llevadera. José no los desea por ambición, es un trabajador y seguirá trabajando, pero que sus dos amores tengan desahogo y consuelo. Ni él, ni los magos saben que esos regalos van a serle útiles para cuando llegue la hora de huir y para cuando vivan en el destierro, en esas circunstancias en que las riquezas se esfuman como nube empujada por el viento, y para cuando regresen a la patria, tras haber perdido todo, clientes, muebles, enseres. Solo con las paredes de la casa, que Dios la protegería porque en ese lugar Él se había unido a la Virgen y se había hecho carne. José es humilde, él que es custodio de Dios y de la Madre de Dios y esposa del Altísimo, hasta el punto de sujetar el estribo a estos vasallos de Dios cuando subían sobre sus cabalgaduras. Es un pobre carpintero, porque la fuerza de los poderosos le ha quitado su herencia, cual merece por ser descendiente de David, pero siempre es de estirpe real, y sus acciones lo son. También de él está dicho, era humilde porque era realmente grande. Jesús. La última enseñanza, que es muy consoladora. Es María la que toma la mano de Jesús, que no sabe todavía bendecir, y la guía con el gesto santo. María es siempre la que toma la mano de Jesús y la que la guía. Y ahora sucede lo mismo. Ahora Jesús sabe bendecir, pero a veces su mano llagada cae cansada y desesperanzada, porque sabe que es inútil bendecir. Vosotros echáis a perder mi bendición. Cae también indignada, porque vosotros me maldecís. Y entonces es María la que quita la ira de esta mano besándola. Oh, el beso de mi madre. ¿Quién puede resistir a ese beso? Y luego toma con sus delgados y finos dedos, pero amorosamente imperiosos, mi muñeca y me obliga a bendecir. No puedo decir que no a mi madre, pero tenéis que ir a ella para hacerla abogada vuestra. Ella es mi reina antes de ser vuestra reina, y su amor por vosotros guarda indulgencias que ni siquiera el mío conoce. Y ella, incluso sin palabras, solo con las perlas de su llanto y con el recuerdo de mi cruz, cuya configuración me hace trazar en el aire, toma la defensa de vuestra causa recordándome, eres el Salvador, salva. He aquí, hijos, el Evangelio de la fe, en la aparición de la escena de los magos. Meditad e imitad para vuestro bien. Escrito el 28 de febrero de 1944.